lunes ya están en clases y ya no hacen mayor cosa. Va, gracias. Bueno, entonces vamos a empezar a ver, porque ya ustedes tienen el documento completo de todas las bacterias importantes gram positivo. Entonces vamos a entrar a ver las bacterias gram negativo. Recuérdense que la diferencia entre un grupo y otro es el grosor de la capa de péptidoglucano. En este grupo de bacterias gram negativo tenemos tanto cocos como bacilos. En el grupo de los cocos tenemos el género Neisseria y Moraxella, y en el grupo de los bacilos tenemos enterobacterias, bacilos no fermentadores, bacilos curvos y bacilos fastidiosos, y por supuesto que cada uno de ellos va a tener una serie de especies. Yo les recomiendo que ustedes vayan haciendo sus fichas con los nombres de cada género y las especies incluidas, para que se les haga fácil ir aprendiendo cómo se escriben los nombres científicos de los microorganismos de manera correcta, para que cuando ustedes hagan un trabajo de tesis o un artículo científico y que se relacione con patología, con infectología, ustedes escriban correctamente los nombres. Bueno, entonces vamos a empezar con la familia Neisseriaceae. Esta familia Neisseriaceae incluye al género Neisseria, Eikenella y Kingella. Estas son poco frecuentes, estas dos, Eikenella y Kingella, por lo tanto no las vamos a ver. Vamos a ver el género Neisseria, y en el género Neisseria hay dos especies importantes: Neisseria gonorrea, que es la causante de la gonorrea, y Neisseria meningitidis, que se relaciona principalmente como causante de una meningitis meningocócica. Hay otras especies de Neisseria que en menor porcentaje pueden estar involucradas como causantes de patología o que son parte de la microbiota normal, como Neisseria lactámica, Neisseria zika, Neisseria subflava, Neisseria cinerea, Neisseria elongata, y le pongo aquí Moraxella, aunque Moraxella anteriormente estaba dentro del género Neisseria por las características morfológicas que son tan parecidas, pero actualmente se sacó del grupo Neisseria y se colocó en el género Moraxella, pero también se le ha dado el nombre de Bramanella catarralis o Moraxella catarralis. Cualquiera de los dos, así los van a encontrar ustedes en los diferentes libros y artículos en donde se mencione a esta bacteria. Las características generales del género Neisseria es que son cocos gram negativo, dispuestos en pares como diplococos, semejantes a granos de café o arriñonados. Generalmente se encuentran intracelulares en leucocitos, son fastidiosos porque no crecen en todos los medios de cultivo, es decir, en el agar sangre, que es el medio de cultivo el que más se utiliza, no crecen en el agar sangre. Necesitan un medio enriquecido para poderse desarrollar. Son inmóviles y poseen pilosidades o fimbrias, que son estas como pelitos que tiene acá en la periferia. Tienen varios factores de virulencia. Tienen beta-lactamasa, que las hace resistentes frente a la penicilina. Por supuesto que no todas las cepas de Neisseria son resistentes a la penicilina. Tienen pilinas o fimbrias, tienen proteína OPA, y estas son proteínas que intervienen en la adhesión a las células no ciliadas. Tienen proteína por A y por B, que estas son porinas que facilitan la sobrevivencia intracelular. Tienen proteína OMP y tienen el LOS, que es el lipopolisacárido, que es la enterotoxina que tienen todas las bacterias gram negativo como un aspecto muy importante de su virulencia. El lipopolisacárido tiene actividad endotoxina y es el que estimula la respuesta inflamatoria, y es el que tiene que ver principalmente con los signos y síntomas que el paciente pueda presentar. Además, posee proteínas que se unen a la transferrina, lactoferrina y hemoglobina
para captar el hierro necesario para su metabolismo. Hablando específicamente de la Neisseria gonorrea, que también se le llama gonococo, este se adhiere a las células mucosas, penetran y se multiplican por medio de los pili y proteínas por B y OPA. El lipopolisacárido va a estimular la respuesta inflamatoria y la liberación del factor de necrosis tumoral alfa, que es responsable también de los síntomas de la enfermedad. Permítanme un momentito. Se transmite por vía sexual y afecta exclusivamente al ser humano. La patología más importante que causa Neisseria gonorrea es la gonorrea, que se sabe que es la segunda enfermedad de transmisión sexual más frecuente. Otras infecciones diseminadas que puede afectar cualquier parte, puede causar septicemia, bacteriemia, gonococcemia, artritis supurativa, cualquier parte del cuerpo, una oftalmia neonatal, faringitis, lesiones a nivel de la piel también. La gonorrea, que es la típica, esta se caracteriza por una secreción purulenta, así como estamos viendo acá, que puede afectar la uretra, el cuello del útero, epidídimo, próstata, ano, y después de unos 2 a 5 días de haber tenido el contacto sexual con alguien contaminado, entonces puede iniciar ya un proceso. En el hombre es mucho más evidente que en las mujeres, y es por eso que muchas veces en el sexo femenino puede pasar desapercibida si los síntomas no son muy evidentes o la descarga vaginal no es muy evidente. Tenemos lo que se conoce como la gota del soldado, que es esa secreción blanquecina que se presenta, y se dice la gota del soldado porque era muy frecuente en el caso, permítanme un momentito. Bueno, disculpen la interrupción. Bueno, le llamaban la gota del soldado porque esta patología era muy frecuente entre grupos de soldados. Una patología muy frecuente, brotes epidémicos, podríamos decir, en esta población. Dentro de las complicaciones de la gonorrea en hombres está la prostatitis, orquitis, epididimitis y abscesos periuretrales. En el caso de la mujer, como les decía, estas van a afectar principalmente a nivel del cuello uterino y van a implantarse o adherirse a las células del epitelio cilíndrico del endocervix. No infectan las células del epitelio escamoso que recubre la vagina después de la pubertad. En las pacientes sintomáticas van a presentar un flujo vaginal con disuria y dolor abdominal. Ahora, es muy importante que este flujo que se observa, no simplemente al observarlo se puede pensar que se trata de una gonorrea,
porque muy bien podría ser una candidosis vaginal, que es tal vez de lo más frecuente, o una tricomoniasis vaginal. Entonces, es muy importante establecer un diagnóstico diferencial con esto. Ahora, cuando la secreción no es muy evidente, es lo que les decía, no hay una forma de establecer el diagnóstico en una forma temprana, y entonces pueden haber ciertas complicaciones como salpingitis, cervicitis, enfermedad inflamatoria pélvica, abscesos tubováricos, vulvovaginitis, que todo esto no se dan cuenta hasta cuando ya la situación ya está en una fase aguda. Otras patologías, la oftalmia neonatal. Esto no es muy frecuente, pero en lugares en donde el nacimiento de los bebés es atendido por comadronas en el interior y no se dan cuenta que la paciente tiene una gonorrea vaginal y el bebé nace por el canal vaginal, se coloniza fácilmente a nivel ocular por la Neisseria gonorrea y puede iniciar una situación como esta que está acá, y si la infección es muy severa puede causar un daño irreversible a nivel de los ojos del bebé. Pueden presentarse también afecciones cutáneas. Claro que si se ve esto así como una lesión cutánea, se puede pensar en cualquier infección causada por cualquier bacteria en la piel. Entonces, para pensar que esto puede estar asociado a una Neisseria gonorrea, número uno, conocer la historia del paciente. Si el paciente tiene una gonorrea, se puede pensar que fue por diseminación de la gonorrea, o hacer un estudio microbiológico para establecer la presencia de los diplococos gram negativo arriñonados, que nos hace pensar en la existencia de alguna Neisseria. Ya se harán las pruebas específicas para establecer la identidad de la especie. Pero también se pueden presentar una faringitis como esta que estamos viendo acá, que en este caso, al verla se dice, bueno, hay una faringitis, y lo más usual de pensar es que se trate de un estreptococo, probablemente del grupo A, porque es el principal causante de una faringitis, así con el cuadro como lo estamos viendo, con la que hay secreción, área eritematosa, dolor al tragar, molestias, puede haber fiebre. Entonces, aquí lo que ayuda mucho para pensar que se pudiese tratar de una faringitis causada por Neisseria gonorrea es la historia del paciente. Si de acuerdo a las relaciones orogenitales con alguien que tenga una gonorrea genital, se puede iniciar un proceso causado por gonorrea a este nivel. Entonces, la historia del paciente es muy importante y es determinante para entender lo que puede estar pasando. La Neisseria meningitidis, conocida como meningococo, esta se puede transmitir de persona a persona, puede ser por aerosoles de secreciones del tracto respiratorio, si el reservorio natural se encuentra en la nasofaringe como una microbiota transitoria. Recuérdense que la microbiota, que eso es algo que me di cuenta que no saben en las respuestas de su examen corto, cómo se clasifica la microbiota. La microbiota se clasifica en transeúnte, residente y oportunista. Alguien decía que era neutra, otra que era endógena y exógena, otros que eran natural y simple, o sea, una serie de cosas probablemente de lo que estaban leyendo en internet, y así es como me doy cuenta
de su búsqueda en internet, porque es exactamente lo mismo que contestan. Entonces, lo que se había visto en clase y lo que fue dicho por sus compañeros que presentaron sobre la microbiota normal era la microbiota residente, transeúnte y oportunista. En el caso de la microbiota transitoria, como en el caso de la Neisseria meningitidis, que eventualmente puede encontrarse como parte de la microbiota del tracto respiratorio superior, esto es un riesgo porque son los portadores sanos. Entonces, un adulto que pueda tener a la Neisseria meningitidis como parte de su microbiota puede pasársela con facilidad a niños pequeños que son los más susceptibles. Y recuérdense que en algún momento yo les dije la forma inadecuada que a veces tienen los adultos de besar en la boca a los chiquitos. Entonces, los chiquitos, los adultos tenemos una microbiota mucho más compleja, más cargada, diferente a la que tienen los niños chiquitos. Entonces, no tienen la capacidad todavía de tener todas sus defensas frente a todas las microbiotas, la cantidad de bacterias que nosotros tenemos, y a nosotros no nos molestan, pero a ellos puede iniciar un proceso que es lo que se ha dado con el inicio de una meningitis por Neisseria meningitidis y muchas veces es fatal. A diferencia de la Neisseria gonorrea, esta posee una pequeña cápsula que le protege de la fagocitosis. Hay varios serogrupos, la A, B, C, D, W, 135 y Y, que son responsables del 90% de todas las infecciones. Se ha visto que, por ejemplo, los serogrupos B y C son los que se asocian con meningitis y meningococcemia, mientras que como causantes de neumonía está el serogrupo Y y W135. Y el serogrupo A se ha visto en un buen porcentaje en países subdesarrollados. Entonces, también se sabe que la más alta incidencia es en niños menores de 5 años y personas con su respuesta inmune deficiente. Dentro de los factores de virulencia de la Neisseria meningitidis está la cápsula que protege de la fagocitosis, también tiene la proteína por A y las pilinas que están ausentes en Neisseria gonorrea y que en el caso de la Neisseria meningitidis contribuyen a la sobrevivencia de esta bacteria intracelularmente, y también la endotoxina, que es el lipopolisacárido, que es el que tienen todas las bacterias gram negativo. Esto es parte de lo que habíamos visto. Las patologías, la más importante es la meningitis, pero puede causar meningococcemia, neumonía, que es poco frecuente, septicemia y bacteriemia. Entonces, la meningococcemia, que muchas veces precede a la meningitis, una de las manifestaciones importantes es que se pueden presentar una serie de lesiones a nivel de la piel como parte de la septicemia que se está dando. La meningitis, que es una enfermedad que puede ser de inicio brusco, con cefalea, signos meningios, rigidez de nuca, convulsiones, fiebre. No siempre en una fase temprana van a haber convulsiones, pero sí se presentan los signos meningios. En algunos casos puede presentarse un rash petequial, que es una situación que es indicativo de la diseminación que ya existe de la Neisseria meningitidis en todo el organismo. Y los niños, lo grave de la situación es en los niños pequeños, que únicamente puede presentarse fiebre, irritabilidad, vómitos, en algunos casos diarrea. Entonces, en los niños que en algún momento se ve algo como esto, se dice, bueno, puede ser algún proceso gastrointestinal o puede ser un proceso respiratorio, que en algunos casos de procesos respiratorios también se puede presentar diarrea.
vómitos, entonces no se le da la importancia que ésta pueda tener. Y entonces la bacteria, por supuesto, se aprovecha y cuando se dan cuenta es porque ya están esa rash petequial en el cuerpo que ya es bastante difícil que el niño pueda salir adelante. Dentro de las principales secuelas de una meningitis por Neisseria meningitidis es daño cerebral, pérdida de la vista o de la audición, amputación de miembros debido a la necrosis producida por la septicemia y cicatrices. Hay un síndrome, que es el síndrome de Waterhouse-Friderichsen, que esta causa una necrosis hemorrágica suprarrenal masiva. Esto se atribuye a la meningococcemia, que es fulminante, hay fiebre elevada y el exantema hemorrágico. Entonces, vemos al paciente con este tipo de afecciones. Este síndrome se caracteriza por rash, coagulopatía, colapso cardiovascular, apoplejía adrenal y un desenlace fatal. ¿Cómo se establece el diagnóstico? Bueno, la historia clínica. Y la historia clínica, pues es muy importante, contactos previos o algo que se relacione con el inicio del proceso en un paciente determinado. Les cuento este caso porque me parece muy interesante. En un hospital de acá, del hospital público, estaba un niño hospitalizado que ya tenía varias semanas de estar en el hospital. De repente inició con un cuadro de una meningitis y diagnosticaron que se trataba de una meningitis meningocócica. En ese momento, por supuesto, aislaron al niño para evitar que pudiera darse un brote epidémico en el hospital. Pero entonces empezó la pregunta, ¿por qué inició un cuadro de meningitis por Neisseria meningitidis? Eso quiere decir que lo adquirió en el hospital como una infección nosocomial. Entonces empezaron a estudiar todos los contactos con el niño en los días previos a que iniciara la sintomatología y lograron detectar que uno de los residentes tenía Neisseria meningitidis como una bacteria componente de su microbiota transitoria a nivel del tracto respiratorio superior. Entonces, ¿qué pasó? Este paciente o este residente, en el momento de estar tratando al niño, claro, algún aerosol que el niño inhaló y así comenzó el proceso. Entonces, hay que tener mucho cuidado siempre utilizando mascarillas máxime si estamos frente a pacientitos que pueden estar con sus defensas bajas por cualquier situación. Por eso es que es tan importante entender que nuestra microbiota normal ciertamente nos defiende frente a ataque de patógenos, que también tiene una serie de funciones en nuestro organismo, pero también es importante que podemos ser focos de infección. ¿Se recuerdan de aquel pensamiento que les leí al inicio que decía, hay muchos pacientes a los que no podemos ayudar, pero hay muchos otros pacientes a los que podemos dañar? Y una forma de dañar a pacientes es a través de la microbiota normal, de nuestra microbiota normal, si no tenemos los cuidados pertinentes. En otra oportunidad, ustedes saben que para aprender a sacar sangre, pues entre ustedes mismos se pinchan y no importa si se deja un hematoma, que ese hematoma dolerá un poquito y después se va a desaparecer esa mancha morada que queda. Pero ustedes también tienen que aprender a hacer punción lumbar, en algún momento a obtener médula ósea, que ya son procedimientos un poco pues, más grotescos. Entonces, en alguno de en un hospital también de los públicos, a los estudiantes externos e internos
les ponían a que aprendieran a hacer los diferentes procesos, porque ya la pinchada de yugular interna, externa para obtener sangre cuando no se le obtenía a través de venas en otras partes del cuerpo, pues también ya lo dominaban. En algún momento pincharon yugular interna y perforaron la pleura con consecuencias en el bebé. Pero en la obtención del líquido cefalorraquídeo, el por qué les cuento esto es para que ustedes piensen cada vez que van a hacer un proceso que es un paciente, es un ser humano al que tienen, aun cuando tengan que utilizarlo para aprender, pero con toda la ética, con todo el cuidado, con todo el respeto, con toda la asepsia del caso, hacer los diferentes procedimientos. Un niñito pequeño resultó con irritabilidad y un poco de diarrea, y el residente dijo, hay que hacerle punción lumbar, y puso a uno de los estudiantes a que le hiciera la punción lumbar. Entonces, el líquido límpido, transparente, no células, o sea, no había ninguna indicación de que hubiese un proceso infeccioso a este nivel. A los 2 días, 3 días siguientes, otra punción lumbar al mismo niño, porque seguía con problemas similares. Para no hacerle larga la historia, en la quinta obtención de líquido cefalorraquídeo por estudiantes distintos, ya le encontraron que tenía un estafilococo y que le estaba causando. Entonces ya había presencia de leucocitos y estaban los cocos gram positivo en el líquido cefalorraquídeo. Ya tenía una meningitis. Afortunadamente no era Neisseria meningitis, porque la Neisseria meningitis mata en 24 horas. Cuando es otro microorganismo, pues hay un poco más de tiempo para poder sacar adelante al paciente. Pues en este caso, en la quinta punción lumbar ya el líquido estaba turbio y ya el paciente ya presentaba en ese entonces signos meningios y por supuesto una meningitis. Entonces, ¿qué pasó con este niño? No es que hayan dicho, sí, realmente era una meningitis desde el principio. Lo que pasa es que no se tuvieron los cuidados pertinentes y se le introdujo una bacteria de la microbiota normal, que pudo haber sido de quien obtuvo el líquido cefalorraquídeo o del mismo pacientito, y la introdujo hacia el líquido cefalorraquídeo. La bacteria encontró el ambiente propicio y se empezó a desarrollar. Entonces, estas son las situaciones que no deben pasar. Y claro, tienen que aprender, pero siempre háganlo con mucho respeto para la persona que está a su cuidado o con quien ustedes van a hacer algún procedimiento para su mismo aprendizaje. Bueno, entonces me estoy desviando. El diagnóstico, entonces, importa mucho la historia clínica y las características clínicas que el paciente pueda presentar. La muestra adecuada, si se sospecha de una meningitis, va a ser líquido cefalorraquídeo. Si se sospecha de una gonorrea, va a ser secreción uretral. ¿Qué vamos a hacer con esa muestra? Lo primero es la microscopía inicial a través de una coloración de Gram. En la coloración de Gram fácilmente podemos detectar la presencia de los leucocitos, como estos que están acá, leucocitos polimorfonucleares, y la cantidad de diplococos Gram negativo arriñonados o en forma de granos de café, como estos que estamos viendo acá. Con ese diagnóstico inicial, inmediatamente se le inicia un tratamiento al paciente para evitar que el paciente pueda tener un desenlace fatal. Se confirma la presencia de la bacteria a través del cultivo. Estas bacterias son un poco fastidiosas y necesitan del agar chocolate
el agar chocolate, que es el mismo agar sangre, solo que en el momento de la preparación del agar, después que sale el medio base del autoclave, se espera a que esté a 80 grados centígrados y se le agrega la sangre. Entonces, a esa temperatura se rompen los eritrocitos porque no soportan esa temperatura y sale la hemina que está dentro del eritrocito, que es uno de los factores que necesitan las neiserias para desarrollarse. Entonces, ese es el agar chocolate. El agar Thayer Martin es un medio similar al agar chocolate, solo que ya tiene agregados los compuestos que necesita la neiseria para crecer. Y después vienen las pruebas de identificación. Las neiserias, las colonias van a ser, no va a haber distinción entre Neisseria gonorrea o Neisseria meningitidis, sino que van a ser puntiformes como estas que están acá, brillantes, y que para poder establecer si es Neisseria gonorrea o Neisseria meningitidis, bueno, si es aislada del líquido cefalorraquídeo en el 99.99, ya sabemos que se trata de una Neisseria meningitidis. Y si fue aislada de una secreción uretral, también ya sabemos en el 99.99 que va a ser una Neisseria gonorrea. Pero si se aísla de otra parte del cuerpo, no siempre vamos a tener la certeza de que si es meningitidis o que es gonorrea. Entonces, hay que hacer pruebas y lo que se utiliza es el enfrentamiento a carbohidratos. En plaquitas con pocitos están ya los carbohidratos, solo hay que preparar una suspensión a partir de estas colonias y se coloca una cantidad estandarizada en cada pocito. Y entonces vamos a ver que la Neisseria gonorrea, por ejemplo, solo da positiva con la glucosa. Eso lo diferencia de la Neisseria meningitidis y de otras neiserias. La moraxella, que es la moraxella catarralis, que es un componente importante de la microbiota, y esta sí es residente de la microbiota de la orofaringe. También se presenta como diplococos gram negativo, arriñonados, por eso se pensaba que era Neisseria, pero la moraxella catarralis crece en un agar sangre a diferencia de las neiserias. No es formador de esporas, no presenta cápsula, presenta piliofimbrias, igual que las otras es catalasa y oxidasa positivo, y puede producir también beta-lactamasa para la resistencia contra la penicilina. Las principales patologías que se asocian con esta bacteria: otitis media, sinusitis, laringitis, bronquitis y neumonía. Neumonía tal vez es una de las que es más importante porque como es parte de la microbiota normal, los procesos respiratorios causados por virus pues son mucho más frecuentes. Y de las principales complicaciones que se pueden dar es una infección bacteriana asociada. Y la mayoría de veces es por Moraxella catarralis. Estos son los cultivos. Son cultivos también, son colonias puntiformes, blancas. En el caso de las neiserias son un poquito más, como que más transparentes. Y aquí no utiliza carbohidratos, o sea, es negativa frente a todos los carbohidratos. Esa es la diferencia de la moraxella con las neiserias. Estas solo son bacterias que se aíslan de la microbiota normal con cierta frecuencia, que es Micrococcus y Sarcina. Micrococcus luteus es una bacteria amarilla. No importa si está en agar sangre o en un agar nutritivo, de todos modos es amarilla, comparada con otras colonias de Staphylococcus que son blancas. Y la morfología de estas es como en tétradas, es decir, como en paquetes de 4. Así como se ven acá un poco. Esa es la característica morfológica de este grupo de bacterias. Bueno, ¿preguntas o algún comentario?
¿No preguntas? Sí, doctora, yo tengo una. A ver. Yo, perdón, la mía más que todo es por la moraxela. ¿Sí? Viendo como sus patologías o sus características, esto quiere decir que la moraxela es muy común en toda la parte como de otorrinolaringología, porque es como afecta mucho, pues ahorita viendo como lo de la otitis, es todo lo del oído y toda la parte respiratoria. Ajá. Entonces, es más común que me la encuentre en eso o sea, como que en toda esa parte al resto, ¿verdad? Sí, aunque por eso les dije que cuando se da una infección viral dentro de los microorganismos que son muy frecuentes cuando se habla de una complicación a una infección viral respiratoria, son infecciones que se asocian a bacterias que forman parte de la microbiota normal, como Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus, que son las bacterias que más frecuentemente se pueden encontrar a nivel del tracto respiratorio superior. Entonces, sí, Moraxella se puede asociar a otitis o a procesos a nivel respiratorio y neumonía también. Ok, muchísimas gracias, doctora. Solo eso, era más que todo como aclarándolo. Vale. ¿Alguien Doctora, más? Sí. sí, yo, disculpe, y una duda, es que no la apunté bien. De la moraxela, ¿qué había dicho sobre los carbohidratos acerca de su cultivo y pruebas de identificación? Que no utiliza los carbohidratos, o sea, no los fermenta. Entonces, es negativa para todas ellas, a diferencia de las neiserias que sí fermentan carbohidratos. Ah, ya, muchas gracias. Bueno, ¿algo más? No dudas, no preguntas. Bueno, Yo tengo una, pero yo creo que se va a aburrir de mí, pero es que me interesó mucho esto. Con el síndrome de Waterhouse, básicamente esto pasa por llevarlo como que a un nivel muy extremo, o sea, como que nunca me veía tiempo y ya cuando empezó a generar la necrosis, fue cuando ya fui al doctor o simplemente así como que pasa de un día a otro. fíjese que esto es, la mayoría de veces se presenta en niños pequeños y como se recuerda que en los niños son los síntomas muy inespecíficos. ¿Sí? Entonces, a veces no se establece el diagnóstico a tiempo y puede ser que comience con petequias, pero la Neisseria meningitidis es muy agresiva. Entonces, puede matar en 24 horas y en 24 horas es cuando puede presentarse ya un síndrome así, tan agresivo. Todo depende también Ah, ok. de las condiciones del hospedero. En alguna oportunidad, un niño de 3 4 años que empezó con un proceso viral, fiebres altas, y de repente un día X empezó con petequias, pero que se fue poniendo de una manera increíble, que comenzó a las 7 de la mañana, a las 7 de la noche había fallecido. Una cosa tremenda. Entonces, eh, todo depende, recuérdese que la gravedad en un paciente va a depender de las condiciones del hospedero, de la agresividad del agente causal. Entonces, la agresividad del agente causal puede desencadenar una serie de situaciones del organismo que puede empezar a atacar a sus propias células y eso conlleva a la alteración de funcionamiento de diferentes órganos. Entonces, todo depende del tipo de bacteria que se trate. Ok, gracias, doctora. Qué difícil hacer eso, la verdad, porque, o sea, hay que tener un análisis demasiado rápido, creo yo, y, ay, no, qué Sí, difícil.
No, y es que lo que pasa muchas veces es que digamos, la mamá o el papá del niño no piensan que puede tratarse de una situación tan grave, porque como no quiere comer, está irritable, está llorón, tiene un poco de diarrea, entonces van al médico y el médico les puede decir, lo que tiene es algo le cayó mal o algún proceso, algún parásito o algo a nivel gastrointestinal. No se piensa en que pudiese haber algo más profundo, salvo que llegue a un hospital, porque en un centro de salud tampoco creo que le pongan una atención tan, como tan específica para buscar algo más. Y máxime que en los centros de salud hay una cola de pacientes que están, o si lo llevan al ICS es otra cola de pacientes. Entonces, no es tan sencillo llegar a un diagnóstico tan pronto. ¿Sí, Rafael? Doctora, y en dado caso yo puedo ser, ay, perdón, No, y no, en dado diga. caso yo puedo ser extremista, o sea, así como que, no sé, ahorita me traumé de esto, entonces puedo ser extremista y de una vez solicitar esos laboratorios y mejor descartar eso y ya después bajar a, así como, solamente le cayó mal algo. Fíjese que ahorita, afortunadamente, por el riesgo con la Neisseria meningitidis, ya hay pruebas serológicas que permiten la detección de antígeno de la Neisseria cuando hay una meningococcemia o una septicemia. Entonces detecta tempranamente el antígeno circulante y eso permite establecer un diagnóstico más rápido. No se necesita hacer una punción lumbar, digamos, que eso es un poco más grotesco. Se confirma con la punción lumbar, pero ya va, bueno, está positivo esto, hay que dar un tratamiento y hay que ser muy agresivos con el tratamiento en estos casos, si se quiere salvar al paciente. Aunque después se cambie, pero aquí sí se empieza, ahí sí que no importa que pase lastimando la microbiota normal, en este caso, porque lo más importante es sacar al niño del estado en el que se encuentra y evitar que pueda llegar a una situación muy seria. Ok, muchísimas gracias, doctora. Bueno, Rafael. Hola, buenos días, licenciada. Yo tenía dos preguntas. Pues la primera es que si la Neisseria gonorrea tiene relación pues con una inmunidad de corta duración o con una inmunidad de larga duración. Y la otra pregunta es que qué tan rápido en este caso de la Neisseria gonorrea adquiere el microorganismo resistencia antimicrobiana. En su primera pregunta era de la resistencia hacia una segunda infección. ¿Así era? Correcto. Bueno, un paciente puede presentar gonorrea en diferentes momentos de su vida. No es que si ya tuvo gonorrea ya no la vuelve a tener. ¿Ya? No es como cierto tipo de patologías, principalmente virales, en las que si ya tuvo, por ejemplo, el sarampión, si ya tuvo sarampión, ya no le vuelve a dar el sarampión. Pero en este caso, con bacterias, no hay una protección que quede para no volver a recaer con un proceso de gonorrea. Esa es la número 1. Y la número 2 era acerca de... ¿Cuál era la 2? La segunda pregunta era, ¿qué tan rápido adquiere una resistencia antimicrobiana la Neisseria gonorrea? Ajá. ¿Y ante qué microbianos? Porque según los que eran gram negativos por su propiedad en su cápsula, tenían alguna, como habíamos dicho, resistencia ante algunos antibióticos. ¿Cuáles se podrían usar en este caso? Mire, el tratamiento de elección anteriormente se utilizaba penicilina con la Neisseria gonorrea.
Sin embargo, empezaron a aparecer cepas resistentes a la penicilina. Entonces empezaron a utilizar otro tipo de medicamentos, como se empezaron a utilizar, por ejemplo, la ciprofloxacina, que fue una de las que vinieron a como que a ayudar, e incluso con una sola dosis de ciprofloxacina. Hicieron una serie de estudios. Entonces la ciprofloxacina es uno de los medicamentos que se ha utilizado bastante para controlar la gonorrea. ¿Qué tan rápido adquiere resistencia? No sabría decirle si... Creo que depende mucho del ambiente. Si es una cepa que se encuentra a nivel intrahospitalario, es mucho más fácil que las cepas vayan adquiriendo resistencia, no así las de la comunidad. Ok, gracias. Y Bueno. perdonen, prosiguiendo, solo tenía una duda. Usted había mencionado de la, ¿qué era un antibiótico que era la penicilina? ¿Hay alguna diferencia entre usar una penicilina benzatínica o procaínica o no sé, con relación al trato de estos, de la Neisseria? De la Neisseria. ¿Sí? Fíjese que no sabría decirle y no quiero darle una respuesta equivocada. Tendría que revisar. No sabría decirle en este momento. Sí, María Isabel. Gracias. Bueno. Solo otra, a mí me causó curiosidad cuando mencionaba lo de la oftalmia neonatal, porque digamos, no sé cuál sería el tratamiento ideal para la gonorrea en una embarazada. Buena pregunta. Creo que en la paciente embarazada han dado ciprofloxacina para eliminar la gonorrea con muy buenos resultados. Pero estableciendo el diagnóstico a tiempo. El problema es cuando no es muy evidente la secreción que la paciente pueda presentar y muchas veces puede haber una candidosis vaginal asociada. Entonces la candidosis, que esa sí afecta a nivel del epitelio vaginal, va a ser más evidente y cuando se establece el diagnóstico, la muestra es más externa, no se llega a nivel del cuello uterino para obtener una muestra y establecer que lo que también hay ahí es una Neisseria gonorrea. Entonces, muchas veces no se da el tratamiento adecuado y es por eso que se presentan esas repercusiones a nivel oftálmico en los bebés chiquitos. Ok, doctora, gracias. Bebés chiquitos, sí. Había unas creencias también respecto al tratamiento. Se decía que si a alguien que tenía gonorrea, un varón que tuviese gonorrea, le pasaba el pene en la vagina a una bebé, entonces se le quitaba. Y eso por supuesto que no es cierto, ¿verdad? Y se han visto a bebés con gonorrea. Y es precisamente por estas creencias que todavía existen a nivel rural. Y también se han dado contaminación oftálmica, no por el nacimiento del bebé a nivel del tracto genital, o vaginal, perdón, sino que también porque las mamás tienen gonorrea, van al baño, no se lavan bien, después vienen, tocan a los bebés, les tocan los ojos, pueden pasarle
el microorganismo en diferentes partes de su cuerpo, principalmente los ojos. Son otras de las formas como se ha dado la gonorrea en chiquitos. Bueno, ¿alguna otro comentario, duda? ¿No? Solo una duda medio rápida, doctora. Lo que estaba diciendo anteriormente es lo que vulgarmente se le conoce como conjuntivitis o nada que ver. Sí. Ah, sí. Claro. Ok, gracias, doctora. Solo que aquí en estos casos puede ser así tan agresiva como las fotos que les enseñé. Bueno, entonces tenemos los bacilos, ya vimos lo más importante de los cocos gram positivo, gram negativo. Entonces vamos a ver los bacilos gram negativo. Dentro de estos bacilos gram negativo está uno de los grupos más grandes de bacterias que pueden estar involucradas como causantes de patología en cualquier parte del cuerpo. No hay una sola parte del cuerpo en donde no puedan estar involucradas las enterobacterias. De las enterobacterias ya platicamos un poco con ustedes en el semestre pasado, enfocándolas principalmente a un proceso gastrointestinal. Pero aquí los principales géneros, Salmonella, Shigella, Yersinia, Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella, Escherichia, Proteus, Serratia, Providencia, Morganella, son algunos de los más importantes, pero acá Salmonella, Shigella, Yersinia, Enterobacter, Klebsiella y Escherichia son los que más frecuentemente resultan involucrados en una serie de patologías del ser humano. Las características generales de este grupo es que es un grupo heterogéneo de bacilos gram negativo, son ubicuos en el suelo, agua y vegetación y forman parte de la microbiota normal del intestino. Son aerobios o anaerobios facultativos, fermentan la glucosa, reducen nitratos a nitritos, son catalasa positivo y oxidasa negativo, pueden ser móviles o inmóviles y pueden ser lactosa positivo o negativo. Son de las características generales porque algunos serán lactosa positivo, otros serán lactosa negativo, tomando como un todo todas las enterobacterias. En este grupo de enterobacterias ya habíamos hablado que están las enteropatógenas y no enteropatógenas. Las enteropatógenas estrictas como patógenos primarios estrictos, Salmonella, Yersinia, Shigella. No enteropatógenas, Proteus, Enterobacter, Citrobacter, Klebsiella, Serratia. Pero tenemos este grupo acá intermedio entre que son enteropatógenas y no enteropatógenas. Y es que lo que pasa que el grupo de Escherichia coli o el género de Escherichia, que se ha investigado muchísimo porque se ha visto que en algún momento están implicados como causantes de patología. Entonces, ha dado mucha incertidumbre en cuanto a lo que se relaciona a esta bacteria. Y, por supuesto, desde el punto de vista de biología molecular, se han hecho muchos estudios y en general y desafortunadamente en animales también. Entonces, se ha logrado establecer que en el grupo de la Escherichia, que la Escherichia coli, si se recuerdan ustedes, mencionamos algunas cepas que se consideran patógenas para el ser humano. Y hay la K12, que es considerada la comensal, o sea, la que es parte de la microbiota normal sin que nos cause ningún problema. Dentro de los principales factores de virulencia en general que presentan este grupo de bacterias está la endotoxina, que es de lo más importante porque es el lipopolisacárido, la cápsula, hay variación antigénica dependiendo del tipo de bacteria que se trate, puede haber un antígeno capsular K, antígeno flagelar, antígeno somático. También hay un sistema de secreción de
tipo 3, que son 20 proteínas, y estas proteínas van a facilitar la secreción de factores de virulencia bacteriana cuando la bacteria ya entra en contacto con las células del hospedero. También tiene hemolicinas como la enterobactina y aerobactina, que son secuestradores de factores del desarrollo. También tiene que ver con la resistencia al efecto bactericida del suero, en donde está la cápsula y también el lipopolisacárido. La resistencia antimicrobiana, que está codificada por plásmidos. Si se recuerdan, cuando se hizo una revisión de la recombinación genética, se habló del proceso de conjugación, y en el proceso de conjugación participan los plásmidos, y estos van a hacer los transferibles de resistencia antimicrobiana. El lipopolisacárido es muy importante porque es uno de los factores de virulencia más importantes que tienen todas las bacterias gram negativo, no importa si son cocos o bacilos. Este se encuentra en la pared celular de las bacterias. Poseen 3 regiones: el polisacárido O, que es el que va a inducir la inmunidad específica, el polisacárido central universal y el lípido A, que se le atribuye la toxicidad primaria. Y este lipopolisacárido puede provocar fiebre por liberación de interleucina 1, generar leucopenia, fomentar la glucólisis, provocar hipoglucemia y además en algunos casos puede presentarse hipotensión. Dentro de las principales patologías que se asocian a este grupo de bacterias está la gastroenteritis, fiebre entérica, infecciones urinarias, neumonía, septicemia, meningitis, infecciones dérmicas e infecciones nosocomiales, que aquí sí ya es muy importante porque recuérdense que las bacterias nosocomiales son las multiresistentes. La gastroenteritis, que aquí ya sabemos que hay más o menos unas 20 especies que son las responsables de este tipo de afecciones. Y aquí es donde tenemos la Escherichia coli. Como les decía, la mayoría o el grueso, digamos, de la E. coli es la K12, que es la comensal, como parte de la microbiota normal. Pero conforme hasta ahorita van 6 cepas que se conocen como cepas patógenas de la Escherichia coli, y probablemente más adelante encuentren más, o por las mismas recombinaciones genéticas puedan ir apareciendo, o por los cambios ambientales también algunas cepas diferentes. Pero las que se conocen hasta ahorita está la E. coli enterotoxigénica, que es la que causa diarrea del viajero y de la infancia y se caracteriza por deposiciones acuosas. La E. coli enteropatógena, que causa diarrea acuosa, principalmente en lactantes de países en vías de desarrollo como el nuestro. E. coli enteroadherente, que causa una diarrea líquida, verdosa con moco, sin sangre y es persistente. Y puede afectar a recién nacidos y a niños menores de 2 años. Todas estas diarreas, por supuesto, en los chiquitos, es importante establecer el diagnóstico a tiempo para evitar que pueda tener un desenlace fatal. Luego tenemos la E. coli enterohemorrágica, que en algunos libros se le llama E. coli que tiene la toxina Shiga. Le han dado algunos otros nombres, pero esta E. coli enterohemorrágica es la que va a causar una colitis hemorrágica. También puede estar asociada al síndrome urémico hemolítico por un daño renal que está mediado precisamente por la toxina Shiga, que algunos investigadores, para evitar la confusión de que se trate de, porque la toxina Shiga es de Shigella dysenteriae, que es la principal bacteria causante de una disentería bacteriana, y que la Shigella dysenteriae causa una colitis hemorrágica, síndrome urémico, causa una sintomatología bastante grotesca en la persona que la padece. Entonces, esta toxina, por alguna recombinación genética, fue pasada a la E. coli. Entonces, algunos
investigadores le han llamado como verotoxina. En la E. coli, entonces, esta toxina se conoce como verotoxina, no toxina Shiga. También está la E. coli enteroinvasiva, que causa disentería, generalmente en niños pequeños, y cuando hay deficiencia en la higiene en servicios sanitarios. Y la E. coli uropatógena, que es la que se asocia a infecciones del tracto urinario. Por ejemplo, esta E. coli uropatógena ha sido una de las últimas que se ha investigado porque se creía que era la misma E. coli que se sabía que era parte de la microbiota normal, que tampoco se sabía que era la cepa K12, que así le llamaron. Entonces, esta E. coli uropatógena es la que va a causar la infección urinaria la mayoría de veces. Entonces, como sabemos, la gastroenteritis que estas puedan causar va a depender de la cepa involucrada. Otra cosa que es importante es que también pueden afectar, pueden causar problemas a nivel del tracto urinario, causar septicemia o meningitis neonatal, infecciones a nivel del sistema respiratorio, no hay nada, infecciones a nivel de la piel, no hay nada que podamos decir, no, aquí la E. coli no va a causar problema. ¿Ya? La E. coli puede causar problema, ya sabemos que es parte de la microbiota normal y a nivel del tracto gastrointestinal pues no va a estar causando molestias, sin embargo, si sale de aquí y ya se encuentra en el torrente sanguíneo, pues puede causar una septicemia, o si tiene la capacidad de llegar a las meninges va a causar una meningitis, o si está en una úlcera a nivel de la piel, pues va a causar cualquier cantidad de lesiones a nivel de la piel, como una contaminación, la mayoría de veces contaminación fecal, o cuando se lavan heridas con agua contaminada con heces, ahí es una forma como se va a introducir la E. coli en esa herida y comenzar posteriormente una patología a ese nivel. En el caso de salmonela, la salmonela, aquí hay 3 especies importantes. La salmonela enteritidis, salmonela typhi, que es la causante de la tifoidea, y salmonela cholera suis. De estas 3 especies de salmonela, la salmonela enteritidis y salmonela cholera suis son las que con mayor frecuencia se asocian como causantes de una gastroenteritis. También es importante recordar que hay personas que pueden ser portadores sanos o portadores asintomáticos y eso es una forma como también se pueden contaminar el agua o ambientes en los que otras personas pueden adquirir la enfermedad. Puede causar bacteriemia, infecciones focales como meningitis, osteomelitis y la fiebre tifoidea, que la fiebre tifoidea es específica de la salmonella typhi. A diferencia de la salmonella enteritidis y la salmonella cholera suis, la salmonella typhi va a ingresar por el tracto digestivo, llega al intestino, aquí atraviesa las células del intestino y son fagocitadas por los macrófagos. Los macrófagos transportan a estas bacterias al hígado, vaso y médula ósea y después de 10 a 14 días se presenta fiebre, cefalea, mialgias, malestar general y anorexia y posteriormente se presentan gastrointestinales. O sea, lo más importante es primero sistémico y luego viene a presentar síntomas gastrointestinales. En el momento actual, en algunas ocasiones la persona solo se queja de una cefalea frontal y algún malestar general. Ya no es como antes que se sabía la persona tiene tifoidea, de plano ya están viendo en dónde se le va a enterrar porque de esta no sale. En el momento actual, las personas que tienen tifoidea pueden andar ambulatorias y no tienen un cuadro, salvo situaciones muy particulares que la persona esté inmunocomprometida, entonces puede llegar a una etapa bastante seria. Vamos a ver qué hora es. Creo que nos vamos a quedar acá, si no, no me va a dar tiempo de pasarles
de pasarles lista. Yo les voy a pasar toda esta información, se las voy a pasar, igual que les pasé lo de los gram positivos, les voy a pasar lo de los gram negativo. Todo esto de los gram negativo es bastante amplio, entonces voy a ver si se los divido en grupos pequeños para no tener una presentación tan larga. Lisa Fernanda. Presente, doctora. Gracias. María José Álvarez. María José. María Fernanda Archila. Presente. Gracias. María Belén. Presente. Gracias. Jorge Andrés. Presente, doctora. Gracias. Melanie Elizabeth. Presente. Gracias. Sara Jessica. Presente. Feliz tarde, doctora. Igualmente. Teresita Azucena. Presente. Feliz tarde. Gracias. Igualmente. Natalia María. Presente, doctora. Feliz tarde. Gracias. Igualmente. Juan Diego. Presente, doctora. Feliz tarde. Gracias. Igualmente. Elvi Mariana. Presente. Feliz tarde. Gracias. Bárbara Alejandra. Presente, doctora. Feliz tarde. Gracias. Fernando André. Presente, doctora. Feliz tarde. Gracias igualmente. Karen Ninet. Presente. Gracias. Denise Mariana. Presente, doctora. Gracias. Luis Pedro. Presente, doctora. Feliz tarde. Gracias igualmente. Amalia Sofía. Presente, doctora. Feliz tarde. Gracias igualmente. Susana Esperanza. Presente. Gracias. Que tengan una excelente semana y con ustedes nos volvemos a ver el viernes. Rafael. Presente, doctora. Gracias. María Isabel. Presente. Gracias. Sofía Raquel. Presente, doctora. Feliz día. Gracias. Igualmente. Meredith. Presente, doctora. Gracias. Una pregunta, doctora. ¿Sí? ¿Podría quedarme con usted al finalizar la clase? Sí, claro que sí. Gracias. Arturo Emilio. Presente, doctora. Feliz tarde. Igualmente. Estuardo Andrés. Presente, doctora. Gracias. María José Morales. Presente, doctora. Gracias. Ana Paulina. Presente, doctora. Gracias. Itaiza Betsabe. Presente, doctora. Feliz tarde. Gracias. Débora Paulina. Débora Paulina. Astrid Sofía. Presente, doctora. Feliz tarde. Gracias igualmente. Axel Daniel. Presente, doctora. Feliz tarde. Gracias igualmente. Ana Isabel. Presente, feliz tarde. Igualmente. Fernanda Sofía. Presente, doctora. Gracias. María del Pilar. Doctora. Presente, Ay, doctora. Feliz tarde. Sí, Débora. Ay, es que no me activaba el micrófono, tenía el botón apachado. Disculpe, pero aquí estoy. Lourdes Renata. Presente, doctora. Feliz tarde. Gracias igualmente. Adriana Isabel. Presente, doctora. Feliz tarde. Gracias igualmente. Wagner Eliu. Presente, doctora. Gracias. Gabriela Eunice. Presente, doctora. Feliz tarde. Igualmente. Suseli Lisset. Presente, doctora. Feliz tarde. Igualmente. Alison Daniela.
Presente, doctora. Feliz tarde. Igualmente. Catherine Daniela. Presente, feliz tarde. Igualmente. Ana Patricia Muñoz. Presente, doctora. Feliz tarde. Igualmente. María José Contreras. Presente, feliz tarde. Igualmente. María Lucía. Presente, doctora, feliz tarde. Bueno, igualmente. Bueno. Ahí se cuidan. Sí, Meredith, cuénteme. Sí, doctora. Fíjese que es más que todo por María José Álvarez, que porque no está presente. Pues es que ayer me escribió diciéndome que uno de sus parientes, ¿verdad? Falleció, entonces que el día de hoy no se iba a poder conectar. Y pues no se ha conectado a ninguna clase y supongo yo que no tarda en enviarle el correo, ¿verdad? A todos los doctores con las pruebas, ¿verdad? Como lo pide la universidad. ¿Verdad? Ya. Entonces yo solo le aviso porque ella me pidió que sí pudiera como avisarles a los doctores también. Ah, vale, perfecto. Muchas gracias por Ujú. decirme, Meredith. No tenga pena, doctora. Y otra pregunta, fíjese que con el caso clínico yo no hablé porque la verdad yo soy muy penosa, pero tenía duda porque usted había comentado, ¿verdad? Que son básicamente dos bacterias las que juegan y Sí. como yo no le puse mucha atención realmente a la historia clínica del trabajo y ahí fue donde entendí, ¿verdad? Que la otra bacteria lo compromete en la infección pulmonar que tenía, porque yo no, la verdad, no sabía cómo correlacionar la bacteria del tobillo, ¿verdad? Que tenía, que era el Staphylococcus aureus, si no estoy mal, ¿verdad? Sí. Sí, entonces quería preguntarle cómo iba a calificar eso, ¿verdad? Porque prácticamente mi grupo solo mencionó una bacteria y tenía duda con eso. Sí, ahí son dos bacterias diferentes porque se está mencionando y es que se les dice claro, pero no lo leyeron adecuadamente porque la primera decía que de la lesión del tobillo se había aislado una bacteria en agar sangre que era beta hemolítica y catalasa positiva. Aparte de una muestra de esputo, se había hecho una coloración y se habían visto diplococos lanceolados gram positivo, que esos y que no se había, todavía no estaba el cultivo. O sea, ahí se estaba indicando que eran dos cosas distintas, una a nivel de tobillo y otra a nivel de esputo. Ah, sí, ahí está el problema. Sí, porque yo no lo entendí de esa forma. Yo pensé que estábamos hablando del mismo y sí, y tiene razón. Ay, no lo había visto así. Sí, tiene razón porque decía específicamente del esputo y yo no sé por qué en mi mente nos estaba correlacionando. Pero entonces, bueno, voy a esperar la revisión, ¿verdad? De cuánto nos va a poner más que todo, ¿verdad? Sí, les estoy poniendo, les estoy indicando en dónde están sus errores, qué fue lo que pasó, dependiendo cómo hayan desarrollado cada una de las preguntas, porque no todas las preguntas eran relacionadas al esputo, por ejemplo, o a la neumonía, sino que unas eran del tobillo, otras eran dirigidas a un aspecto general del paciente. Entonces, vamos a ver. Y mire, doctora, una pregunta. Yo lo que creía, y yo más que todo le pregunto porque quiero saber si estoy bien, nada más, que básicamente entonces el Staphylococcus aureus como que lo contrajo o pues se infectó de esta bacteria solo por la úlcera, ¿verdad? Por la úlcera diabética, ¿no? En la úlcera, sí, exactamente. Porque ya había investigado que cuando se tratan las úlceras diabéticas se debe de dar un antibiótico de alto espectro, ¿verdad? Para atacar tanto las bacterias anaeróbicas como aeróbicas. Entonces, por eso creía que solo era una bacteria, porque también había leído que esta bacteria entra, ¿verdad? Al torrente sanguíneo, al sistema, y entonces podía también provocar
infecciones respiratorias, pero no eran tan marcadas como la otra bacteria, ¿verdad? Y más que todo por el cultivo eran las pistas para detectar que era otra bacteria y ahí fue donde me confundí y por eso colocamos la otra. Y aparte, más que todo era porque había también investigado que esta Staphylococcus aureus podía, por sus toxinas y así, podía como, digámoslo entre comillas, porque no sé cómo explicarlo, como comerse la piel o hacer que las infecciones en la piel fueran aún más graves, ¿verdad? Sí, exacto, exacto. Todo depende de las toxinas que tenga cada bacteria, pero varios me estuvieron preguntando de que no entendían hasta que les leí con puntuación, se dieron cuenta que eran 2 muestras distintas. Sí, pues sí, no, sí tiene razón, doctor. No, pero a mí me gustó mucho el caso clínico, a mí me gusta esta actividad y espero pues seguir contestando bien las demás y darme cuenta de eso. Gracias, Sí, doctor. es asunto de leer todo y meterse en el caso clínico, imaginándose que tiene al paciente enfrente para poder contestar y el asunto es analizar y aplicar lo que ha aprendido. Y otra duda, solo de curiosidad, ¿cuánto tiempo se le debe de dar antibiótico a una persona, por ejemplo, al paciente en este caso? Al paciente mire, generalmente infecciones de la piel a veces son más rebeldes. Cuando se trata de una infección urinaria, por ejemplo, unos de 5 a 10 días. Cuando es una infección a nivel pulmonar, dependiendo del tipo de bacteria, puede ser 1 mes o más. Cuando es una infección de la piel, todo depende también de la extensión. Y claro, cuando es asunto de la piel, se hacen combinaciones de un tratamiento tópico más un tratamiento sistémico para contribuir a que se vaya eliminando. Entonces, todo depende de las condiciones de la persona, que tanto pueda soportar su organismo un tipo de antibiótico al cual salió sensible la bacteria, por un lado. Si el antibiótico que tienen que utilizar puede ser por vía intravenosa o puede ser dosis diarias al día por vía digestiva. Entonces, todo depende. O si es solo de tratamiento tópico, depende. Entonces, de la extensión de la lesión o de la patología que la persona presente, de las características del hospedero y de la forma de administrar el antibiótico. O sea que no es, los antibióticos no solo vienen así como en cápsulas o pastillas, por ejemplo, o sea, No. hay otras formas. Sí, puede ser intramuscular o puede ser intravenoso, dependiendo el tipo de medicamento. Y la mayoría de veces los medicamentos intrahospitalarios son de aplicación intravenosa. Eso no lo sabía, doctor, porque como usted sabe, uno solo aquí solo sabe de las pastillas. Y saliéndonos un poco del caso clínico, doctora, yo tengo una duda con referente al tratamiento de COVID, ¿verdad? Porque yo sé que algunos doctores dan antibióticos y otros que no, y que no lo aconsejan, ¿verdad? Porque obviamente el COVID es un virus, pero entonces yo quería preguntarle así como, solo es opinión, ¿verdad? Su opinión de por qué creen que los doctores dan antibiótico o usted daría antibiótico. Más que todo solo es por saber nada más. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que como con el virus se da antigénicamente, es muy agresivo. Entonces causa una respuesta inflamatoria muy fuerte y daña una serie de tejidos, principalmente el tejido del tracto respiratorio. Entonces se vuelve vulnerable. Y recuérdese usted lo que habíamos hablado hace un momentito. Si las bacterias que están a nivel de la orofaringe de manera natural son los principales que podrían causar, el Streptococcus pneumoniae es uno de ellos, que podría causar una neumonía. Entonces, como prevención
y como no hay una forma tan sencilla por la dificultad respiratoria que el paciente pueda presentar, de una vez inician con un tratamiento antibiótico para evitar precisamente esas complicaciones por un proceso bacteriano asociado. Entonces, para evitar que esas bacterias de la microbiota normal aprovechadas bajen al tracto respiratorio inferior y comiencen una situación agregada, de una vez inician tratamiento con antibióticos. Ya entendí, sí. Sí, esa era mi duda, y verdad que como otros dicen, ¿verdad? Que no hay que dar ivermectina y otros que sí, entonces yo me ponía a pensar, ¿verdad? Porque investigando y todo, pues yo sé que automedicarse no es bueno, uno, y dos, más con antibióticos, porque uno puede hacerlas como le diría yo, más vulnerable o más resistente. como que no, el antibiótico deja de funcionar prácticamente porque ya como que se adaptan al antibiótico, ¿verdad? Por eso es que no se da una dosis suave, sino que se da como una dosis para un tratamiento formal de una infección. Y eso es para